Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Carlos Martínez, contador y auditor privado, comunicador, investigador y creador de contenido en YouTube, y ahora estamos iniciando una nueva transmisión en Facebook para todos los beneficiarios que cuenten y deseen saber sobre la información que vamos a proporcionar el día de hoy. Esta es una emisión especial ya que estamos en vivo aquí probando la plataforma del editor clásico de Facebook para poder emitir transmisiones en vivo. En esta ocasión vamos a ver sobre la información que aún todavía se está deteniendo en diferentes redes sociales, porque todavía no están informadas varios beneficiarios de los programas de bienestar. ¿Qué está sucediendo con los beneficiarios que tienen edades entre 30 y 67 años? Como ustedes están viendo aquí en la portada del video, vamos a ver en el informe importante qué pasa con los apoyos para las personas con discapacidad que cuentan con edades de 30 a 67 años de edad. Esta información es muy importante porque he estado leyendo comentarios donde no saben qué va a pasar con las personas que aún todavía no se les depositan, a las personas que se les depositaba en el mes de septiembre y que en el mes de enero no han recibido sus depósitos, también para las personas que ya fueron censadas desde a principios del 2019 y personas que también se les entregaron las tarjetas por parte de los servidores de la nación en el año 2018. Cabe mencionar que esta información que vamos a proporcionar es tanto para las personas que ya contaban con los depósitos anteriores y también para las personas que son de nuevo ingreso, ya que las reglas de operación cambian para este año y se van a dar cierto tipo de preferencias, también se van a solicitar ciertos requisitos, por lo cual es muy importante que esta información que yo les voy a compartir la tengan en consideración y vean y puedan compartirla si así lo consideran, para que estén enterados sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con la información, y es una información que otorga la Secretaría del Bienestar en base a las dudas y comentarios que se han estado realizando en la comunidad. ¿Me acompañan? Hay muchas que ya tienen la tarjeta, pero hasta el momento, desde mayo, desde abril, y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y ellos obviamente tienen esa gran necesidad. Claro. Estamos a diciembre, se vienen las fiestas decembrinas y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y creo que si va a ser retroactivo, porque muchas personas nos preguntan eso. Quisiera saber su opinión. Sí. Mira, aquí ya tuvimos alguna conferencia sobre el tema de adulto mayor y expusimos los motivos. Básicamente esto pasa en los adultos mayores, que no en las personas con discapacidad, también, pero muy poco. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no nacieron con una CURP y traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que si el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población, ¿qué hemos estado haciendo para abatir esta circunstancia? Que ellos ya cobren en operativo, en giro telegráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. Por eso insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va a entender las necesidades de la población más pobre. Tenemos la banca privada, bueno, pues tiene reglas, nuestro Banco del Bienestar también las tendrá, pero hay distintas dificultades que hay que sortear, porque muchas cosas pues las encontramos no necesariamente en el orden que quisiéramos, ¿no? Para empezar, RENAPO tiene más CURPS que mexicanos, de tal manera que toda esta información pasa por la validación del sistema bancario. Pero ¿qué vamos a hacer para corregir también en el futuro esta circunstancia? Primero vamos a aperturar las cuentas y después vamos a entregar las tarjetas, para que quien no tenga la calidad de datos
necesaria para la apertura de una cuenta, cobren el operativo. Y estamos en esta tarea. A nivel nacional tenemos este caso de poco más de 20,000 beneficiarios que tienen esta circunstancia y estamos trabajando específicamente en ese caso uno por uno para incorporarlos a su pago independientemente del método de pago. ¿Tiene una fecha en específico que quede ya esto al 100%? Como te decía, obedece también a la planeación presupuestal. En el caso de discapacidad vamos a llegar, está planteado para 2020 la meta de 1 millón, con esta salvedad de lo que hemos insistido, que es prioritariamente para las niñas y los jóvenes, y que hay un universo que no está contemplado por el tema presupuestal. Por eso todas las acciones de austeridad, pues como ya lo ha explicado el presidente, van dirigidas para fortalecer los programas de bienestar. Entonces, discapacidad llegaremos a 1 millón el próximo año y el programa de adulto mayor alcanzará su meta máxima también el próximo año. Decirte que es un proceso paulatino, que no es el 1 de enero que lo vamos a tener, pero estamos trabajando en ello. Tengo ya listo incorporar 300,000 adultos mayores más para el mes de enero y febrero. De tal manera que vamos a avanzar de manera importante hacia la meta. Muchas gracias. Al contrario. Como ustedes acaban de escuchar, la subsecretaria acaba de indicar sobre los problemas que tienen para la salvedad de los datos, tanto para algunas personas de adultos mayores como para algunas personas con discapacidad. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué solución da para las personas que tienen las edades entre 30 y 67 años. La pregunta, efectivamente todavía, como ya expusimos, no hemos llegado a la meta de 1 millón en personas con discapacidad. En este bimestre todavía incrementamos poco más de 40,000 niños que ingresamos y hemos estado avanzando en su incorporación, y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Hay 3 millones de personas con discapacidad censadas por el Censo del Bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos 1 millón de pensiones. De tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión, y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de 1 millón, que es la meta que tenemos establecida. Gracias. A mí lo que me llama la atención... Y en el caso de adultos mayores, si me permite explicarle, en adulto mayor tenemos una meta de 8,5 millones, ya llegamos a la meta de 8 millones. ¿Y qué tenemos también en adulto mayor? Tenemos promedio al bimestre 80,000 defunciones de adulto mayor y tenemos incorporaciones de manera permanente cuando se cumple la edad requisito para ingresar a la pensión. Estamos hablando que tenemos todavía 500,000 por ingresar, como está la meta establecida. Ok, aquí estamos viendo que por el momento no están contempladas las personas que cuentan con discapacidad, edades de 30 a 67 años, y esto lo están llevando a cabo en base al alcance presupuestal que se tiene para este año. Por el momento únicamente le están dando prioridad a las personas que cuentan con una discapacidad permanente, que tienen edades entre 30 y 67 años. Únicamente se les dará el apoyo a personas que tienen edades entre 0 y 29 años, como por ejemplo lo que son niñas, lo que son niños, lo que son jóvenes, y también para las personas que tienen hasta los 65 años de edad, pero las zonas que son las más pobres, las zonas que tienen un grado alto de marginación y violencia, y en esta ocasión las zonas indígenas. Cabe mencionar que, como ella acaba de indicar ahorita en el informe, de que los apoyos se están dando en base a un alcance presupuestal
que había asignado el presidente de la República. Y en esta ocasión el alcance presupuestal pues no tiene lo básico para poder alcanzar a ese grupo de personas. Vamos a ver cómo están los números para que ustedes me sepan. acompañan María Luisa Albores, que es la secretaria del Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, que son las encargadas de este y otros programas de bienestar. De modo que les damos a ellas la palabra para que nos expongan. Con su permiso, señor presidente. Pues buenos días. Hoy, siendo Día Internacional de Personas con Discapacidad, vamos a presentarles los avances de nuestro programa, la Secretaría de Bienestar, y comentarles como parte de introducción. En México y en el mundo, esta minoría de personas con discapacidad son la minoría que hay más personas, en este sentido, personas con discapacidad. En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En este sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país y la compañera Ariadna Montiel les va a presentar. Muchas gracias. Buenos días. Con el permiso del señor presidente y de nuestra secretaria de Bienestar, informarles, si nos ayudan, muchas gracias. La pensión para personas con discapacidad tiene una meta planteada de 1 millón de personas beneficiadas. Este año estamos llegando a un avance de 815.883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra. De este universo de personas con discapacidad, 372,000 son mujeres y 443,000 son hombres. También en este universo, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a niños y jóvenes. Por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507,000 beneficiarios de estas edades. También hemos incorporado, si nos ayudan con la siguiente lámina, como ustedes saben, en todos los programas de bienestar, en toda la política de bienestar, los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad. Por lo tanto, todos los adultos indígenas de los municipios con alta presencia indígena se han incorporado, llegando a una cifra superior de 77,000 adultos de población indígena que ya cuentan con su pensión. Cuando ellos cumplen los 65 años, son incorporados a la pensión del adulto mayor. De tal manera que también estamos atendiendo a 230,650 adultos de las zonas pobres de las ciudades, entre 30 y 67 años, y el mismo caso, cuando alcanzan la edad de 68 años, pasan a la pensión del adulto mayor para dejar un espacio principalmente para los niños. De estas personas que ya tienen su pensión, me ayudan con la siguiente lámina. Estamos hablando en este año de una inversión de 9,100 millones de pesos. Es una inversión que yo siempre he dicho que va del cielo a la tierra porque no había un programa de discapacidad y este programa nace en su primer año con 9,100 millones de pesos. De los cuales estos beneficiarios ya cuentan 305,000 de ellos con la tarjeta del bienestar. Es decir, ya tienen una tarjeta de banco y ya cobran por esta vía. Y 510,000 personas cobran aún en operativo, en mesa de pago o en ventanilla en giro telegráfico con Telecom. Y esto es porque principalmente estamos yendo, como ya expusimos, a las zonas indígenas y a las zonas más pobres, a las zonas rurales donde no hay infraestructura bancaria
y por lo cual, como ya lo ha mencionado el presidente, es muy importante y estratégico la creación del Banco del Bienestar. Si nos ayudan con la siguiente lámina, aquí tenemos el avance en términos de resumen de este año, que es lo que ya hemos informado. Nos ayudan con la siguiente lámina. Y aquí ponemos un comparativo entre 2019 y 2020, cómo va a avanzar el programa. En 2019 vamos a cerrar con 815,000 beneficiarios y con una inversión de 9,100 millones. Y para 2020, pues tenemos la meta de 1 millón de personas con discapacidad incorporadas a la pensión, y estamos recibiendo de la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestro señor presidente, un presupuesto de 14,200 millones de pesos, de tal manera que estamos incrementando casi un poco más de 5,000 millones, cosa que agradecemos al presidente. También ya lo ha dicho, ha tenido una gran preocupación porque en la pensión quede el incremento de la inflación para que se mantenga el nivel del ingreso. Y también aquí sirve aprovechar para agradecerle a la Cámara de Diputados que este presupuesto haya sido designado de esta manera. Muchas gracias. Pues esto es la información. Si ponen la anterior. Todo esto es fruto de el combate a la corrupción, de los ahorros en el gobierno, del programa de austeridad. Siempre pongo el ejemplo de que la presidencia de la República manejó el año pasado un presupuesto de 3,600 millones y este año 800 millones, 75% menos, 800 millones. Y aquí estamos hablando de 14,000 millones para el año próximo. Estamos hablando de 15 veces más para niñas, niños con discapacidad que lo que maneja o va a manejar la presidencia de la República. Esto lo subrayo porque a veces no se tiene toda la información y se juzga sin tener todos los elementos, pero este es un programa que nos llena de orgullo. Esto es humanismo puro. Entonces, todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo, aunque nos quedemos sin camisa y aunque se enojen nuestros adversarios, que digan misa, pero esto es lo principal. Nada más comentarles. Muy bien, abrimos sobre el tema. Muchas gracias, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Muy buenos días a todos. Sencillamente saber si esta discapacidad, que lamentablemente afecta a una gran población, a un buen número de seres humanos, se refiere a discapacidad física o mental, y si en el caso de enfermedades mentales derivadas de alcoholismo, de enfermedades venéreas, ¿cómo podría prevenirse también campañas para disminuir también el riesgo de traer al niño mundos con ese tipo de discapacidades? Gracias, señor presidente. Sí, esto lo va a contestar. Muchas gracias por la pregunta. La discapacidad que se está atendiendo es la discapacidad permanente, que se divide en 5 rubros en términos globales.
Si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz, inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad. Y en nuestro logotipo pues tenemos las 5 discapacidades, es una flor, porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz, y como usted bien apunta, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales. Hay algo que se debe de comentar, un pendiente, lo que tiene que ver con la atención médica especializada para evitar la discapacidad permanente. Muchas veces la discapacidad se vuelve permanente porque no hay atención, no tenemos buenas clínicas, no hay avance en esta materia. Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno, fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura. Ok, como que se acaba de mencionar, y están mencionando sobre los tipos de discapacidad permanente. También vamos a ver en qué casos se puede estar dividiendo una discapacidad. Vamos a checar qué nos dice la Secretaría de Bienestar. De la necesidad de trabajar más en atención médica especializada, y hay otras actividades que se llevan a cabo. Muchas gracias. Sí, para ello estamos trabajando, ya estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda nos dé su autorización, su visto bueno, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es esta visión de inclusión que pasa por tener educación, por tener una buena alimentación, recreación, acceso a la cultura, al deporte, etcétera. Estamos trabajando en ello a través del Consejo Nacional de Discapacidad, que es la integración de la política pública para la atención integral de las personas con discapacidad. Pero en acciones concretas, por ejemplo, en coordinación con Becas Benito Juárez, estamos incorporando 8,000 estudiantes de educación media superior con discapacidad a nuestra pensión, para que ellos tengan el beneficio. Aclarar siempre que la pensión no es una beca, no es un programa, no es un apoyo. Su característica es que la pensión será para siempre. De tal manera que intercambiamos información con las distintas áreas para que la pensión llegue de manera integral a quienes estudian, a quienes trabajan, también con jóvenes construyendo el futuro. Esa es, digamos, la virtud de un diseño de política de bienestar integral, donde los programas dialogan entre sí y nos permite incorporarlos a distintos programas sin ser excluyente uno del otro en el caso de personas con discapacidad. Y estamos trabajando en este plan nacional para articular las acciones que en todo el gobierno se hacen en beneficio de las personas con discapacidad. Y en el caso específico, como lo dice el señor presidente, en materia de salud, encontramos a muchas familias que los niños no tienen un diagnóstico. Nosotros nos acercamos con una madre indígena que es evidente que el niño tiene síndrome de Down y le preguntamos qué diagnóstico tiene del niño y nos dice que no tiene un diagnóstico porque el sistema de salud los ha dejado afuera
Y por eso es tan importante la creación también del Instituto de Salud, porque muchas cosas podrían revertirse, algunas son de nacimiento, pero podrían tener una mejor calidad de vida si tenemos una buena atención médica. De tal manera que como esta tarea es muy grande, como lo ha dicho el señor presidente, es una labor humana muy importante que a nosotros los funcionarios públicos también nos cambia la manera de mirar y hacer nuestro trabajo, porque vemos estas realidades, hemos también tenido justo esta realidad, adaptar la norma a la realidad. Si la madre de familia no tiene el diagnóstico, pero la discapacidad es evidente, se le incorpora, porque les pedimos un certificado de discapacidad para no confundir la discapacidad con la limitación, porque yo puedo usar anteojos y veo perfectamente, pero si uso anteojos y no tengo la función, entonces entro en un concepto de discapacidad permanente. Entonces, todas estas tareas, como ustedes verán, son muy amplias y tenemos que interactuar con todas las instituciones del gobierno para ir incorporando a la sociedad a todas las personas con discapacidad y que hagan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y programas de capacitación específicos para... Bueno, eso... Ok, entonces como ustedes acaban de ver, cuando es una discapacidad evidente se le incorpora, pero siempre y cuando sea una discapacidad permanente y no sea una limitación, como lo acaba de mencionar la subsecretaria de Bienestar. Por último, vamos a compartirles sobre la información, como lo vimos cuando empezó este video, para algunas personas que aún no lo han visto. ¿Qué va a pasar con las personas que aún todavía no han recibido sus depósitos y que tienen entre 30 y 67 años de edad? Entonces vamos a checarlo ahorita y lo vamos a compartir en un momento más. La pregunta. Efectivamente, todavía, como ya expusimos, no hemos llegado a la meta de 1 millón en personas con discapacidad. En este bimestre todavía incrementamos poco más de 40,000 niños que ingresamos y hemos estado avanzando en su incorporación. Y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Hay 3 millones de personas con discapacidad censadas por el Censo del Bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos 1 millón de pensiones. De tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión, y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de 1 millón, que es la meta que tenemos establecida. Gracias. A mí lo que me llama la atención... Y en el caso de adultos mayores, si me permite explicarle, en adulto mayor tenemos una meta de 8,5 millones, ya llegamos a la meta de 8 millones. ¿Y qué tenemos también en adulto mayor? Tenemos promedio al bimestre 80,000 defunciones de adulto mayor y tenemos incorporaciones de manera permanente cuando se cumple la edad requisito para ingresar a la pensión. Estamos hablando que tenemos todavía 500,000 por ingresar, como está la meta establecida. Ok, pues bueno, ya como acaban de escuchar, se informó por parte de la subsecretaria Ariadna Montiel, de la Secretaría del Bienestar, que para personas que cuentan entre 30 y 67 años no están contemplados dentro de la pensión para personas con discapacidad, y esto es a base del alcance presupuestal que se otorgó para este año, y que también se está dando prioridad a los niños, a las niñas y a los jóvenes que tienen entre 0 y 29 años de edad. Y esto es porque han otorgado 800,000 pensiones y están por cubrir 1 millón de pensiones, por lo cual únicamente se realizarían otras 200,000 incorporaciones más, y se les está dando prioridad a los niños y a los jóvenes. Cabe mencionar que las personas que no están dentro del padrón
que no se les han entregado las tarjetas, como acaba de mencionar, son personas que cuentan con una calidad de datos, y esto es tanto para las personas adultas mayores como para las personas con discapacidad. La calidad de datos se indica cuando el beneficiario no cuenta con una CUR, ya que lamentablemente los adultos mayores no cuentan con CUR. Se han estado realizando incorporaciones, pero durante este año se ha compartido la información de que hay un error de datos a nivel nacional, porque anteriormente cuando ingresaban ya sea a la cartilla del servicio militar, a darse de alta a las escuelas, cuando iban a diferentes trabajos, se les otorgaba una CURP independiente, no había un control del Registro Nacional de Población, y al día de hoy, durante el mes de enero, ya se están empezando a realizar las eliminaciones de las CURP, que las personas que tengan 1, 2, 3 o más de 4 CURPs, porque únicamente deben de contar con una sola CURP. Y por esa situación se ha compartido la información de que deben de realizar su integración todo este tipo de personas con su acta de nacimiento en el Registro Nacional de Población, o en su caso en el registro civil que les corresponda. Por este motivo, por el error en la CUR, no se han podido realizar las activaciones de las tarjetas de bienestar, tanto para los bancos de Banco Azteca como para el Banco de Banorte. Por esta situación se les están otorgando órdenes de pago en mesas de atención, y el operativo para la Secretaría del Bienestar empezaría a realizarse a partir del día 27 de enero, que es cuando se les va a convocar en mesas de atención. Los servidores de la Nación también van a estar visitando los domicilios de diferentes personas que vivan tanto en la Ciudad de México como en los 31 estados de la República Mexicana, y es muy importante que en el momento que acudan los servidores de la Nación, ya sea a convocarlos a mesas de atención, a que cobren por giro telegráfico en Telecom, que tengan una INE, una identificación oficial actualizada y que esté vigente y que no esté vencida en el año 2019, ya que lamentablemente las personas que cuentan con identificaciones vencidas en el 2019 no se les podrá pagar en el operativo de bienestar, y tampoco a las personas que no cuenten con un certificado de discapacidad al momento de recibir la visita por los servidores de la Nación. Es muy importante que sepas también que la visita que van a empezar a realizar los servidores de la Nación a partir del día 27 de enero va a ser, pero únicamente para poder entregar las órdenes de pago pendiente para los beneficiarios que hayan sido emitidas. En estos momentos se están realizando verificaciones por parte de los servidores de la Nación en cada uno de sus domicilios. Durante el mes de enero y febrero concluye la incorporación tanto para personas con discapacidad como para las personas adultas mayores, ya que en el mes de febrero se tiene que entregar el programa con 1 millón de pensiones para personas con discapacidad. Por eso es muy importante que si pasas la verificación por parte del servidor de la Nación, entregues toda la documentación completa y tu certificado actualizado, ya que si no compruebas con un certificado de discapacidad permanente que la tienes, se te considerará en grado de prioridad para ver si se te otorga o no la pensión por parte de la Secretaría del Bienestar y se somete a una evaluación. Pues hasta aquí la información del día de hoy. Espero que esta información haya sido de tu agrado, te haya servido de mucho, porque ya he estado yo viendo que se ha estado compartiendo información que no estaba completa. Como ustedes ya acaban de verlo, la información ya se otorgó por parte de los diferentes funcionarios de la Secretaría del Bienestar y también por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, al día de hoy espero que esta información se comparta, y si tienes alguna duda o comentario te estaré leyendo en la caja de comentarios, y también puedes suscribirte. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se los estaré compartiendo en un momento. Me despido de ti, yo soy Carlos Martínez y nos vemos en una siguiente emisión. Nos vemos en YouTube. Hasta pronto. Te invitamos a consultar los canales oficiales del canal en www.youtube.com/Carlos Martínez Oficial y en nuestras redes sociales oficiales, que son linkedin.com
/in/Carlos Martínez Oficial. Instagram, soy Carlos M. Villanueva. En Twitter, @Juan Carlos MTZ Villanueva. Y en Facebook, Carlos M. Villanueva. Si el video te gustó, te agradeceré darle un like y si puedes suscribirte para recibir las notificaciones de los comunicados que damos aquí en el canal sobre apoyos, becas y otras cosas más. Suscríbete, es gratuito. Te envío un cordial saludo y seguimos en línea.